A Manuel Rodríguez, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Recope, e igualmente vamos a tener vía telefónica a Mario Redondo, porque él es el diputado del PUSC, o también a Otto Guevara, sí, del Otto Movimiento Guevara, Libertario, Movimiento Libertario. porque bueno, han sido dos diputados que han estado haciendo cuestionamientos al tema de Recope, e igualmente vamos a tener a representantes que están realizando el piquete o que realizarían el piquete en las afueras de Recope, Mauricio Sánchez del movimiento Así es. No Más Recope. Don Manuel Rodríguez, bienvenido esta mañana. Quisiera saber qué reacciones genera a ustedes estos piquetes, ya que son constantes, ya han sido dos, y que el tema de Recope cada vez esté siendo más objeto de crítica, sobre todo en el tema salarial. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias, más bien agradecerles el espacio. Bueno, yo tendría que empezar diciendo que totalmente, pues, están a derecho todos los costarricenses y demás a hacer sus protestas. Lo que sí nos preocupa es que para este tipo de cosas uno debe estar bien informado. O sea, me preocupa que los costarricenses sigan cayendo en el engaño de algunos políticos, ¿verdad?, que vienen o están en el Parlamento a legislar para ver cómo hacen para destruir o eliminar las instituciones del Estado, empresas que producen riqueza para el país, para pasarlas a manos privadas, porque dan fundamentos que no son reales para calentar el ambiente en contra de las instituciones. Por ejemplo, el tema del Recope. Hasta el cansancio se ha dicho y se trata de informarle al pueblo de que el precio de los combustibles va más allá de un asunto de los salarios de los trabajadores de Recope. Los salarios de los trabajadores de Recope, vamos a decir que son como 758 funcionarios que ganan menos de 1 millón de colones. Estamos hablando de más o menos un 41%. Y de 1 millón y un poquito más, estamos hablando de 645 funcionarios, que estamos hablando de más o menos un 35%. Bueno, estamos hablando que solo ahí hay un 76% de empleados de Recope de 1.800 trabajadores. Entonces, habría que ver cuántos son los que andan de 2 millones y un poquito más allá. Pero también aclararle al pueblo costarricense que entre los trabajadores de Recope existen empleados de 30, 40 hasta 42 años de ser funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que lo hace ese salario? Los pasos que están en todo el servicio civil, en todo el sector público. Además de esto, por la limitación que hay o la falta de plazas que hay en Recope. Por ser una empresa que es 24/7, una empresa que para que llegue el combustible hacia cada costarricense, a cada vehículo, ¿me 24 horas, 7 días. Entonces son varios procesos. El proceso no es solo la refinación. La refinación es un proceso de 13 que no para se realiza que en este momento, que es mucho de lo que ellos también han criticado, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas que tienen estos puestos? ¿Están reubicados? Cuéntenos un poco de esto. Sí, claro, mire, son más o menos entre 100 funcionarios que se dedicaban a la parte de la refinación. En estos 2 años que no se ha podido refinar porque ya estaba todo preparado para comenzar la construcción de la nueva refinería moderna que le sirve mucho al país, porque le aprovecho para decirles, ahora que está a la baja el crudo, los costarricenses hubiéramos tenido la oportunidad de tener precios más bajos, porque se compra el crudo que está más barato para refinarlo, pero el producto terminado es más caro y ahora tenemos que comprar, porque los precios de los productos dependen, o sea, de internacional, o sea, no lo ponen con los costarricenses, ¿me explico? Entonces, con una refinería moderna, tuviéramos la oportunidad de aprovechar los precios del crudo para poder abaratar los precios. Entonces, a esto ha ligado los impuestos, que no lo dicen, solo atacan a los trabajadores, que es la minoría de los que tienen esos salarios por muchos años y también por su especialidad, ¿me explico? Pero si usted, y lo invito a cualquiera que vaya a solicitar trabajo a Recope, muchos profesionales llegan y se devuelven, la base salarial es igual a todo el sector público, pero con 30 y 35 y más años hay funcionarios que sí, pero para complementar decirles que hay trabajadores que andan entre 12 hasta 16 horas diarias porque tienen que trabajar porque falta personal inclusive en áreas específicas. No podemos llevar un técnico. ¿Cuáles áreas? Por ejemplo, hablemos de un técnico en oleoducto.
no hay una universidad en Costa Rica que nos prepare un trabajador en el área de oleoducto. Son trabajadores que se forman en la empresa. Entonces, un recurso como ese hay que traerlo, prepararlo y demás. Cuando un funcionario de eso falta, no lo puede reemplazar cualquier trabajador. No estamos diciendo que somos diferentes, estamos diciendo que es una empresa diferente, entonces se tienen que formar ahí. Pero cualquier salario base, y reto a cualquiera de estos políticos que están bien señalados, que no sé cuál es el interés de desatar la empresa pasarla al sector privado, cuando estas son empresas que producen mucha riqueza para el país. Vamos a hablar sobre ese tema, pero yo creo que ya tenemos en línea a Mauricio Sánchez del movimiento No Más Recope. Yo creo que lo tenemos allí. Buenos días, don Mauricio. ¿Cuáles son las razones por las cuales hoy nuevamente ustedes realizan un piquete? ¿Qué están demandando? Buenos días a los radioescuchas, a los televidentes. En realidad hoy nosotros queremos ir a la calle. Nuestra intención es ponerle un alto al alto costo de los combustibles en este país. Ahí estaba escuchando al compañero. Nosotros quiero hacer énfasis en que no queremos cerrar Recope. En realidad nosotros no nos interesa cerrar Recope. Nosotros queremos que haya una apertura del mercado, que cada costarricense pueda tomar la decisión de dónde comprar su gasolina. Creo que es un derecho de cada costarricense. También creemos que lo del impuesto se puede negociar. El impuesto es algo negociable. Yo creo que nos tratan siempre de que estamos mal informados, y no estamos mal informados. Hoy tenemos Google, tenemos noticieros, podemos entrar a cualquier parte en internet y informarnos. Ese es el único, por decirlo, el único argumento que han tenido los amigos de Recope para referirse al pueblo como un pueblo ignorante, y Costa Rica no es un pueblo ignorante. Yo quiero hacer el llamado hoy a las 5 de la tarde en el Parque Central, una manifestación pacífica. Nos vamos a dirigir hacia la Asamblea Legislativa. Ahí vamos a entregar una petición a los diputados, y de ahí vamos a marchar pacíficamente, como les repito, a la Fuente de la Hispanidad. Vamos a hacerlo de esta manera porque ya el pueblo de Costa Rica está cansado de tantas mentiras, de tantas cosas que nos hacen a veces pensar, bueno, ¿qué está pasando en este país? Porque cada 15 días, cada 22 días hay un aumento, cuando en Panamá la gasolina es más barata, cuando en otros países de Centroamérica la gasolina es más barata, solo en Costa Rica Mauricio, la gasolina es tan cara, ¿verdad? Mauricio, ustedes también han cuestionado el tema, entre otras razones, de los salarios. ¿Qué es lo que ustedes argumentan allí? Ok, lo de los salarios es porque se hace una brecha muy grande. No puede ser posible que una enfermera del sector público gane 700.000 colones y una miscelánea o un misceláneo, como lo dice la planilla de Recope, gane más de 2 millones de colones. Es decir, o un educador. Parece que no es justo. Yo soy taxista y vieras que a veces yo le pregunto a las personas, ¿a usted le parece? No, jamás, es decir, no puede ser posible. Y sin querer desprestigiar a un misceláneo, pero ¿cuánto estudia una persona para ser maestra, para ser enfermera? ¿Cuánto invirtieron? Y reciben un salario que tal vez no es justo, mientras un misceláneo de Recope gana una cantidad exorbitante de dinero. Otra cosa, sabemos que Recope desde que dejó de refinar, sigue con la misma planilla. ¿Dónde están esos empleados de Recope que trabajaban en la planta, que trabajaban en la refinadora? Ahí, ¿dónde están? ¿Qué pasó con esos empleados? ¿Se despidieron? ¿Se reubicaron? Don Mauricio, uno de las quejas de ustedes es el precio de los combustibles. ¿Ustedes tienen algún cálculo de cuánto podría bajar e impactar el precio de los combustibles si les quitamos todo esto y los dejamos solo en el salario base? Es decir, digamos que nos llegamos abajo la convención colectiva, algo que no puede pasar. ¿Cómo impactaría mi bolsa como consumidor quitar eso? Ok, el asunto es el siguiente, amigo. Si las empresas extranjeras
no sabemos cuáles, porque, bueno, quiero hacer énfasis que detrás de nosotros no hay ningún político, no hay ninguna empresa. La marcha de hoy, lo que hicimos, las mantas, todo, la logística salió de bolsa de nosotros. Nosotros nadie nos financia. Otra cosa, si viene una empresa extranjera y nos trae gasolina más barata, si a esta empresa poner 1 litro de gasolina acá en el país le cuesta, por decir algo, 100 colones, poner el litro de gasolina acá en Costa Rica. Aún así, este impuesto que tiene la gasolina es tan alto, a esta empresa no va a tener que ponerle mucho de más para obtener una ganancia. No sé si me explico. No va a tener que elevar ese precio. El impuesto es el impuesto, pero si a ellos no les cuesta tanto como le cuesta a Recope poner el litro de gasolina acá en el país, a ellos les cuesta más barato. Si a Recope le cuesta ponerlo en 300 colones, obviamente tiene que venderlo en 600. Si a esta empresa le cuesta 100, 150 colones, no lo puede vender en 400 sino en 600. Eso podría ser una posibilidad, Mauricio, no lo venden también en 600, ¿verdad? Porque lo que aumentaría es la margen de ganancia. Bueno, es don Mauricio Sánchez del Movimiento No Más Recope. Don Manuel. Bueno, yo la intención no es aquí ofender a nadie, o sea, yo no estoy tratando a los costarricenses y a las costarricenses de ignorantes. Yo lo que digo es que a esto hay que darle un poquito más de pensamiento, porque yo le podría poner, por ejemplo, lo que están viviendo los porcicultores en este país. El tema de los tratados, el tema de pasar al libre comercio, el tema de pasar a las manos privadas, el que se ve afectado son los costarricenses. Vea lo de los tratados, ¿qué está pasando con los campesinos ahorita y qué va a pasar más adelante? Esto es apenas principio de dolores lo que está pasando. O sea, nunca viene una mejora de este tipo de negociación a favorecer a los costarricenses. Yo sí le digo al compañero que el tema de los salarios son los salarios base que están establecidos, y un misceláneo en Recope hace funciones de incidencia de operaciones calificadas. Ese es un problema que tenemos porque en la autoridad presupuestaria y demás no ha autorizado a dar plazas. Entonces tenemos a veces compañeros con nombramientos de misceláneos haciendo trabajos calificados de soldaduras y demás, pero aún así el salario es el de misceláneo que está en el Ministerio de Trabajo y demás de 330.000 colones más o menos. Un compañero de esos entra y entra con ese salario. Además de que con los años va ganando un poquitito más, pero un trabajador de 4 o 5 años Recope tiene salarios menores a los 500.000 colones, y lo reto a él y a cualquiera que vaya y se informe y revise. No se vale agarrar, digamos, al tema de un profesional 3 o algunos otros compañeros que tienen 30 años y más y por su salario hace que es un poquito más de 600, 700.000 colones, con los pasos que eso está en todo el sector público. Estoy reiterando. Por eso es que se ven sus salarios, pero no es que entra un trabajador a Recope y hoy mismo empieza a ganar esas cantidades. ¿Cuánto impacta lo de los salarios? Tenemos un cuadro que se preparó con información del presupuesto Recope. Del presupuesto, exactamente. Un 2%. Bueno, vamos a ver ese gráfico donde se ve cuánto impacta en el precio final, e igualmente esta pregunta la lanzamos en redes. Jonathan, ¿cuánto cree usted que impacta el tema de los salarios, el rubro de los salarios, en el precio final de las gasolinas? E igual, repetimos, ahí está. Ahí tenemos el cuadro. El cuadro nos muestra entonces que el rubro, don Manuel Rodríguez de Citrapequia, el rubro que tiene que ver con, aquí está, vamos a ver, el rubro de los salarios es el de… remuneraciones, 63.020 millones. Eso representa el 2.2. 2.2% eso es lo que representa. Entonces… El rubro más alto sería el de, obviamente, compra de hidrocarburos. La compra de los combustibles y los impuestos. Que son el 67%. El impuesto único, que 23.54. Es correcto. Y seguiría en este caso el 2.82, en orden de importancia es la tercera importancia. El margen de los transportistas. Otros impuestos sería un 1,3%, 2.227, gastos, transferencias y gastos, que son 42.000 millones, y 63.000 millones representaría el rubro que está relacionado con
remuneraciones. Es un 2.8. ¿Cuántas personas trabajan en Recope? Los empleados de Recope andan en la totalidad como 1.800 trabajadores. Por eso les decía que es un 2,8% más o menos lo que impacta. Pero aún así, no podemos pensar que viene una transnacional, esa es la apertura y que nada más el tema de los impuestos, no es cierto. Siempre se compara con Panamá en este sentido. Bueno, en Costa Rica tenemos que tener claro que la calidad de los combustibles es súper buena, mejor que todo Centroamérica. Que eso también es un impacto positivo para la salud que no tiene precio, pero eso es un valor que aquí no lo consideran, eso es importante. Son gasolinas de muy buena calidad, eso tiene un precio, ¿me explico? Entonces, eso para la salud es importantísimo que no se valora. Los impuestos más la compra que depende del precio internacional. Ahora, no es solo venir a Costa Rica y traer combustible y le van a poner los impuestos. Van a tener un gasto operativo las transnacionales para distribuirlo. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a agarrar de la infraestructura de todos y todas las costarricenses? ¿Van a agarrar el oleoducto nuestro o van a venir a construir oleoductos o seguro las transnacionales van a ponerle el precio del combustible, el limón, a cualquier rincón del país al mismo precio? Eso no va a suceder. Si gustan, buscan la información internacional. Tiene un precio dependiendo de la cercanía al desembarque de los combustibles. En Costa Rica tenemos la dicha que por ser empresa del Estado y demás, le cuesta lo mismo en cualquier sector. Y eso es importante. Manuel Rodríguez de Citrapequia, decía el señor Mauricio Sánchez del movimiento No Más Recope, que si Recope no está refinando, ¿dónde están esos 100 trabajadores? ¿Y quién tomó la decisión? ¿Y cómo y por qué se tomó la decisión de no refinar más? Bueno, se tomó la decisión de no refinar más porque había un proyecto, o está un proyecto que ahorita está en discusión por el tema de que la Contraloría lo frenó, porque en ese momento se estaba adaptando la planta vieja para acondicionarla para arrancar con la construcción de la planta nueva. Acuérdense que cuando pararon el proyecto ya estaba a punto de iniciar. Entonces se había desmantelado la planta, lo que no servía para recuperar lo que sí servía para implementarlo. Entonces, los trabajadores que estaban ahí están distribuidos en asuntos afines, que es lo mismo, es lo que yo quería explicarles. O sea, llega el producto terminado al muelle y eso tiene todo un proceso de distribución y demás, y mezclas y distribuirlo en todo el país. Esos trabajadores están ubicados ahí, no se han repuesto plazas de pensionados y demás. Ahí están nuestros compañeros trabajando. Pueden ir a la refinería, pueden pedir esos estados para que vean dónde está nuestra gente ubicada. Ahí no hay nadie sentado, más bien hace falta recurso humano. Podemos verlos, el tema de los salarios que va en el tema de las horas extras, porque hay compañeros que trabajan entre 12 y 16 horas diarias, que es lo que les explicaba por el tema de la especialización que se tiene, y no se puede formar un trabajador de una área de tanques y oleoductos, poliductos y demás para hacer transferencias, lineamientos de la noche a la mañana. Es una formación que lleva 3, 4, hasta 5 años para dejar un operador solo. Vaya a alinear tal tanque para tal lado. O sea, eso no es tan fácil. Entonces, eso hay que conocerlo y ir, es lo que yo le digo a todos y todas los costarricenses. Pasar la empresa a manos privadas va a ser un caos, y más allá, el tema de la seguridad energética del país, que es vital que esté manejado. Bueno, revisemos lo que hay que revisar, mejoremos la empresa, modernicemos la empresa. Venimos clamando por eso hace más de 20 años. Necesitamos una refinadora. ¿Por qué? Por seguridad energética. Además de porque podemos jugar con los precios cuando está a la baja el crudo. Más o menos. Es don Manuel Rodríguez de Citrapequia. Intentamos también conversar con el diputado Otto Guevara, quien ha sido bastante crítico con este tema, pero a pesar de que hemos pactado con él, no hubo forma de comunicarnos vía telefónica esta mañana. Le agradecemos mucho a Manuel Rodríguez, igual a Mauricio Sánchez del Movimiento No Más Recope, y este tema estará ahí en discusión permanentemente y en la mesa de edición, como digo, en la mesa informativa. Por supuesto. Constantemente.